misericordia, Señor, y por tu amor, que podemos congregarnos, Padre, cuando en otras partes ni siquiera tienen la oportunidad de decir abiertamente que son cristianos, Señor, porque hay demasiada opresión, Señor, y odio en contra de tu santo evangelio, Padre. Gracias te damos por la libertad que nos das aquí en este país que tú nos has dado la oportunidad de estar, Señor, que podamos predicar libremente el evangelio, Señor, que podamos expresar cuánto te amamos, cuánto te adoramos, Señor, y lo mucho que te necesitamos día a día. Señor, bendice tu palabra, Señor, que pueda llegar directamente a nuestros corazones para que podamos en ella encontrar la sabiduría, Señor, que es excelente, que es la que viene de ti. Perdona también nuestros pecados también, Señor, en hecho, en omisión y por el pensamiento. Ayúdanos a estar completamente concentrados en el Espíritu, Señor, para poder atender concretamente lo que tú nos quieres hablar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es muy importante, hermano, siempre cuando uno estudia la palabra de Dios, primero entender el contexto en el cual se está hablando, en el cual se está leyendo justamente la palabra. Y nada más como dato, para los que a lo mejor no sabían o sí saben, la Biblia no manda que la leamos, manda que la meditemos, que la estudiemos y que la practiquemos. Porque leer cualquiera puede leer, cualquiera. Yo he leído muchos libros, en la facultad leí un montón de libros y pregúntame cuánto me acuerdo de ellos. Probablemente no me acuerdo nada o muy poco. Pero por eso lo que Dios manda, sabiendo que somos seres olvidadizos y que muchas veces no retenemos las cosas como deberíamos retenerlas, si ustedes leen completamente el libro de Proverbios, principalmente van a encontrar que Salomón decía, retén, guarda. Y cuando uno busca el significado original de estas palabras, es decir, yéndonos al griego, guardar significa observar, significa retener dentro del corazón. ¿Por qué el corazón? Bueno, el corazón es el que mueve la voluntad del hombre. De ahí salen los motivos. De ahí sale lo verdadero del hombre. Ahí está todo lo que es completamente el ser humano. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando uno estudia la palabra, siempre procure atender directamente al significado original que quiso dar a entender el escritor. Ahora, no solamente importa el contexto, también importa mucho, hermanos, la actitud de nuestro corazón con la cual nos acercamos a estudiar la palabra. Cuando uno estudia la palabra del Señor, debe de deshacerse de unas cosas que siempre todos tenemos: nuestros prejuicios, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestras tradiciones, todo lo que nos fue heredado a través de la educación que se nos dio en la escuela, nuestros padres, todo eso debe hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque incluso la cultura que Dios enseña en su palabra es muy diferente a la que nosotros conocemos. Cuando Dios habla a través de Pablo, igual en 1 Corintios, en 2 Corintios, cuando habla de yugo desigual, no está hablando exactamente de las relaciones entre cristianos y no cristianos, está hablando también principalmente en que debe haber una clara distinción entre la iglesia y el mundo, en que el mundo debe parecerse a la iglesia, debe acercarse a la iglesia, debe hacerse como Cristo, no la iglesia como el mundo. Por eso, hermanos, es bien importante el motivo de nuestro corazón. Cuando uno lee la palabra de Dios, la estudia, la medita, debe acercarse con un corazón sincero, honesto. No justificarnos, porque el humano siempre tiende a eso. Como seres humanos siempre tendemos a justificarnos. Siempre tendemos a querer de alguna u otra forma minimizar el sentido de nuestras acciones, ¿no? Es que, por ejemplo, una vez estaba leyendo la historia de un maestro que decía que encontró a 2 alumnos copiando en un examen, ¿verdad? Y les encontró el acordeón, el clásico acordeón, ¿verdad?
y les dice, oiga, pues ¿por qué están haciendo eso? Y uno de los muchachos respondió, es que yo no soy así. O sea, el maestro les dijo, es que, ¿por qué son tramposos? ¿Por qué mienten? Y el muchacho contestaba, es que en serio, yo no soy así. Y entonces el maestro le hizo una pregunta muy retórica. Entonces, ¿quién lo hizo? Si se fijan, tendemos a ver nuestras acciones, tendemos a ver nuestros pecados como algo externo, como algo que no es mío, como algo que simplemente se presentó la circunstancia y lo hice. Pero la Biblia habla completamente diferente. Las consecuencias principales de la caída del hombre es que, el pecado no es algo que está por encima de nosotros, es algo que está dentro. David lo entendió, David dijo, en pecado fui formado. David entendía que su propia esencia era pecaminosa, era pecado. Por lo tanto, si yo digo una mentira, entonces ¿qué soy? ¿Verdad? ¿Pero soy mentiroso nada más en ese rato? No, siempre. ¿Verdad? Por lo tanto, el que toma, ¿a poco nada más en ese rato vas a correr? Siempre. Pero como humanos siempre tendemos a... Una no es ninguna. ¿Verdad? No, es una mentira blanca. Hasta ya tenemos mentiras de colores, ¿no? De todo tipo. Hasta incluso, no, es que sí fue una maldición, pero fue una maldición esa chiquitita. Todos la dicen. Vaya, yo escucho que todos la dicen. Si se fijan, tendemos a... No, es que ellos, no yo. ¿Verdad? Es que él tiene la culpa. O un ejemplo clásico, ¿verdad? Soy una persona muy iracunda y viene alguien y me hace algo, ¿verdad? Es que tú eres el que te hace cambiar porque tú me haces enojar. No. La Biblia no está hablando de que la gente se arregle, es que nosotros nos arreglemos. Nosotros somos los que debemos de solucionar nuestros conflictos. Nosotros somos los que debemos de ponernos a la disposición del Espíritu Santo de ser controlados por Él. Yo no le voy a decir al Espíritu Santo, ¿sabes qué, Espíritu? Dile a esa persona que no me haga enojar. Dile a esa persona que no me diga eso. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos a Dios, porque muchas veces yo digo, Dios, dame mucha fe. Y viene una prueba, no, Señor, ¿por qué? Señor, dame paciencia. Obviamente Dios te va a probar para que generes la paciencia. Hermanos, los frutos del Espíritu no se generan por sí solos. Es algo práctico. La vida cristiana, hermanos, no es algo que yo me siento y espero que suceda. Es algo que me tengo que parar y que tengo que hacer. A Cristo no le costó barato venir desde arriba y dejar su trono y clavarse en una cruz. Para que nosotros, no, pues ya hay un Padre, ¿verdad? Y eso bien claro lo dice Pablo en Romanos. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado? O sea, no, antes bien, la gracia. Hay que perseverar en la gracia. Ok, ya eres salvo, hermano, por Dios, tienes fe, amén. Ahora practica. Practicar, eso es bien importante. Creemos, hermanos, muchas veces que nuestras acciones no son el resultado de los motivos de nuestro corazón. Por eso es bien importante. Fíjense, hay un pastor antiguo, muy antiguo, a los que les gusta mucho leer teología y cosas así muy profundas, se los voy a recomendar. Se llama Jonathan Edwards, así se llama. Si vieran, este hermano, los únicos pocos escritos que él dejó, hablaba de todas las cosas malas que él hacía. Es en serio, no es broma, lo pueden encontrar. Hay un historiador que se llama John Owen, que él fue el que recopiló todos los escritos del pastor Jonathan Edwards, en donde decía él, hoy le grité a mi esposa, sé que estuvo mal, me sentí mal, pero ¿qué fue lo que me motivó a hacer eso? Y ahí mismo él derramaba su alma. Y la mayoría de los escritos que encuentran de él habla de eso. Y fíjense, esto se llama la doctrina de la mortificación del pecado, así se llama, mortificación. Y se basa en Romanos capítulo 8,
y en Gálatas, donde dice, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y lo que ahora qué? ¿Qué quiere decir? Que como cristianos, hermanos, y se va a escuchar muy feo, pero así debe de ser, debemos de asesinar el pecado, debemos de matar el pecado. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Cuando uno mata, ¿qué le quitas? A la vida, le quitas poder, ¿verdad? Lo dejas sin posibilidad alguna de hacer algún daño o de tener algún tipo de acción. Eso es lo que debemos de hacer con cada uno de nuestros pecados. Matarlos en ese instante. Debemos de mortificarnos por ellos. Por eso el análisis constante al cual Pablo exhortaba a los corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, donde dice, examinaos pues vosotros mismos si estáis en la fe. La examinación de un cristiano, hermanos, no es algo que yo me arrodillo en la noche y digo, Señor, perdóname por todo lo que hice. Y Dios pregunta, y bueno, ¿cómo qué hiciste? Sí, Señor, pues tú todo lo sabes. Ok, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 1? Dice, si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir confesar? ¿Alguno de aquí estudió leyes o algo relacionado con leyes? Eso será una declaración. ¿De qué? Pues de lo que tú estás pensando que estás haciendo mal. De los hechos tal y como sucedieron. Directamente. ¿Sabe qué? Yo maté a esta persona, hice esto, hice el otro, hice esto. Bueno, ¿por qué lo hiciste? En una confesión se declaran completamente los motivos, hasta los más oscuros, los cuales te llevaron a cometer tal acción. Eso es lo que Dios insta. De hecho, el vocablo que utiliza ahí Juan en esta palabra confesar, en ese griego significa decir lo mismo. Si usted se aventó de esas maldiciones así, bien grandotas, usted le tiene que decir a Dios, Señor, dije esto, lo dije. Y lo dije por esto y esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Me siento bien mal. Y ese es el problema. Muchas veces no nos sentimos mal. ¿Verdad? No nos sentimos mal. Es más, a veces hasta se nos olvida. Ah, sí, no, fíjate que... No, pero Dios es bueno. Sí, hermano, definitivamente Dios es bueno. Pero Dios tiene muchas cualidades. Y entre una de ellas es que Él es justo. Dios es bueno, hermano, y le voy a decir algo. Dios es tan bueno, que el pecado no puede entrar al cielo. Dios es tan santo que ni la más leve mancha de pecado puede entrar a su reino. Y usted se pregunta, hijo hermano, entonces ¿cómo es que yo voy a entrar al cielo? Eso se llama gracia. Eso es gracia. En que yo fui justificado por Cristo. Pero hay gente que vive de esa forma. Hay un término que se llama antinomianismo, que quiere decir sin ley. Hay cristianos que viven sin ley. ¿A qué me refiero? Justamente a eso, ¿verdad? Hacen de todo, viven como impíos, pero son cristianos. Ah, caray, ¿verdad? Yo creo que sí conocemos uno que otro, sí. Espero que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que todos conocemos a alguien así. Y la Biblia es bien clara. Hermanos, si hay algo que Dios nos dejó en su palabra, es que la seguridad de la salvación es tan grande, es tan evidente, que para Dios no hay gris en cuanto a la salvación. Hay blanco y hay negro. No hay un término medio. Porque más adelante dice en Apocalipsis que el que no es frío ni caliente, ¿qué le causa a Dios eso? Vómito. Y va a decir, ay hermano, ¿a poco a Dios le da asco ese tipo de cristianos? Sí. Así es. Le da náuseas ese tipo de cristianos, ¿verdad? Spurgeon decía, si vas a ser
hijo del diablo, sé el mejor hijo del diablo. Carga el estandarte de Satanás en alto. Pero si vas a ser cristiano, carga la cruz de Cristo con orgullo también. No te quedes en medio, porque estar en medio es como estar afuera, es lo mismo. Y ese problema, hermanos, sobre todo en la juventud, hay muchos jóvenes que viven como diciendo, ¿qué tan pecador puedo ser sin dejar de ser cristiano? Es decir, ¿qué tanto maldad puedo hacer sin que Dios no me deje de amar? Esa pregunta ni siquiera deberíamos de hacerla. El pecado es algo que nos debe de causar terror, porque fue lo que clavó al Señor Jesús en la cruz. Dice que Él mismo se hizo pecado por ti y por mí. Es algo que nos debe de causar, híjole, de que cada vez que nos demos cuenta, hacer como José, ¿verdad? Huye, córrele. No te pongas a, oye, pecado, ¿cómo estás? Fíjate que Cristo te... No. Dice, resistir al diablo. Huye. No te pongas a conversar. No. Hermanos, el pecado es algo tan sutil que se viste de lo más hermoso, ¿verdad? Se viste, no sé, de un billete de 1,000 pesos, ¿verdad? De un carro último modelo, de un Christian Grey, ¿verdad? De una, no sé, Jennifer Aniston, no sé. Se viste de lo que más te atraiga a ti. Fíjense, Santiago llama esto concupiscencia. Miren, cada uno de nosotros tenemos una o varias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? 1, 2 o 3 o más pecados en los cuales somos más condescendientes que en otros. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo sí de plano, yo no fallo ni un domingo, pero toda la semana en el antro. ¿Verdad? O no, sí, yo todos los días estudio la Biblia, pero no obedezco a mis padres. ¿Y se fijan? Y cuando se confronta con eso, decimos, no, es que yo sí voy a bailar, pero yo evangelizo ahí, ¿verdad? Yo les digo ahí, sí, Cristo, mira, Cristo salva, ¿verdad? O, no, es que yo no obedezco a mi papá porque no, que mi papá no tiene la razón, o sea, estos son otros tiempos, vaya, ya ahorita es el siglo XXI, ya olvídense de... No. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si están bien o mal. Independientemente. Y eso incluye a Dios. Dios no se equivoca. Él es soberano, Él es sabio, y siempre lo va a hacer más que tú y más que yo y más que cualquiera. ¿Verdad? Pero es que como tenemos todavía en nosotros ese resultado de la caída, en que no nos gusta enfrentar realmente lo que somos. No nos agrada. Se los digo por experiencia, a mí tampoco me gusta. Porque llegamos en un punto en la vida espiritual en la que decimos, pues es que ya estoy bien, estoy estable. No, hermanos, en la vida del cristiano no hay un punto de estabilidad. No hay un punto de estabilidad en la vida del cristiano. Y eso lo puedo probar. Pablo lo dijo. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando más firme crees que estás, es cuando estás más perdido. Porque, si se fijan, la Biblia habla de sí misma y dice lámpara. Soy una lámpara a tus pies y soy una lumbrera a tu camino. Nos está hablando de que el camino del cristiano no es un camino completamente fácil. Es un camino de la cual la Biblia dice que es recto, no en un sentido de que es derecho, sino que
requiere de disciplina. Necesitamos ser disciplinados. ¿Y cómo se obtiene la disciplina? Para eso son las pruebas que Dios manda. Si usted quiere saber si es hijo de Dios o no, Hebreos 11 lo dice. Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo aquel que toma por hijo. Si usted quiere saber que Dios lo ama, no se fije tanto en lo que tiene. Fíjese en las disciplinas que Dios aplica en su vida. Porque miren, dinero y carro, hermanos, puede haber con o sin Dios. Miren, si midiéramos así ese tipo de cosas, yo creo que Bill Gates o Carlos Slim es más cristiano que tú y yo. Pues tiene un montonal de dinero. ¿Verdad? Si nuestra relación con Dios se basara en base a posesiones, cualquiera de estos hombres sería más cercano a Dios que tú y yo. Pero por eso el Evangelio en un principio, hermanos, no era para los ricos. Cuando la Biblia habla de pobreza, no está hablando principalmente de pobreza en cantidad, está hablando de pobreza de espíritu. Y Jesús lo dijo en su sermón del monte. Dijo, bienaventurados los ¿qué? Los pobres de espíritu. ¿Por qué qué? Y antes dice bienaventurados los que lloran, ¿verdad? ¿Y por qué lloran? Porque reconocen su pobreza de espíritu. Porque dice el Señor, híjole, yo sin ti, la nada es poco. La nada no puede describir la ausencia de Cristo en la vida de una persona. Es un término que se queda muy corto. Muy corto. Hay un folleto muy bonito que la vez pasada estaba viendo que decía, ¿qué hacer para ir al infierno? ¿Usted sabe qué hacer para ir al infierno? ¿No sabe? Nada, no haga nada. ¿Sigue igual? No haga nada. Cuando ustedes quieren evangelizar a una persona, y casi siempre sale esa duda, ¿verdad? Entonces, si para ir al cielo hay que creer en Cristo y vivir piadosamente, ¿cómo entonces ir al infierno? No hagas nada. Sigue viviendo igual, no cambies. Es más, ni siquiera intentes cambiar, quédate así como estás. Y ese es el engaño que quiere traer Satanás. Satanás lo que trae, hermanos, es un evangelio de comodidad, en el cual yo puedo hacer lo que yo quiera, que al fin y al cabo ya Cristo murió por todos y ya todos vamos a ir al cielo. Y eso es un engaño horrible. Porque si uno ve cómo vivió Jesús, cómo murió y cómo fue todo ese proceso, eso es más o menos lo que es la vida del cristiano. Es un constante morir. El cristiano muere más cada día a sí mismo, pero vive más cada día para Cristo. ¿Verdad? A lo mejor suena un tanto nihilista. Nihilista quiere decir negativo, pero esa es la realidad del cristiano. Pablo mismo lo dijo, como lo repetimos hace rato, más ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no. Ya, se acabó. Mi voluntad, miren, muerta. Mis deseos, mis sueños, todo. Solo por ganarme a Cristo. Pablo entendió realmente esto. Y eso que Pablo, hablando de educación, si ahorita pusiéramos a Pablo en estos días, yo creo que Pablo fácilmente podría ser un rector de cualquier universidad de las más prestigiosas. Pablo era un hombre sabio en extremo, era muy capaz, era un hombre muy educado, instruido a los mejores pies de los maestros. Era tan educado que fue capaz de altercar palabras con los mejores filósofos de su tiempo, que son los helenos y los estoicos. Pero aún así, él hizo a un lado todo este tipo de situaciones. Y él dijo, mira, todo eso no es nada. Cristo es todo. Es mi todo. Y todo lo tengo por basura, por ganarme a Cristo. Y sí, hermano, así lo dice literalmente, así dice. Así dice. Yo no estoy inventando nada. Ahí dice la Biblia así. Pablo amaba tanto a Jesús que todos sus logros los veía como si no fueran nada. Y me llama la atención
que Pablo era una persona en extremo también muy sabia a la hora de él analizarse con la palabra y de tomar decisiones. Y muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos a pensar, bueno, ¿esto será bueno o será malo? ¿Verdad? Siempre llegamos a un punto donde pensamos en que si tal o cual cosa nos va a hacer un bien o nos va a hacer un mal. Pero el problema es que muchas veces nosotros razonamos de acuerdo a nuestros procesos que ya tenemos ya hechos, de lo cual se nos enseñó, ¿verdad?, en las escuelas, facultades, etcétera, etcétera. Y justamente aquí Pablo dice en 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Para entender, hermanos, cuáles son las cosas que podemos decir si están bien o están mal, hay una serie de principios que la Biblia nos presenta. Obviamente hay muchos, yo nada más rescaté algunos 8 o 9 y se los voy a ir diciendo. Principio número 1, convivencia. Principio de conveniencia. Y la pregunta que nos podemos hacer justamente derivada de este versículo es, ¿esto que voy a hacer será espiritualmente provechoso? Es decir, ¿esto, decisión o esto que pienso hacer, me va a beneficiar en mi santidad? ¿Me va a hacer más santo delante del Señor? Fíjense, por ejemplo, dormir no es malo, ¿verdad? Dormir es bueno. Descansamos, ¿verdad? Nos da reposo después de un día largo, después de estar en el trabajo, ¿verdad? O si de repente pues, traíamos un dolor algo fuerte de cabeza, pues dormimos y el dolor pasa un poco, ¿verdad? O después de algún estrés muy fuerte que tuvimos, descansar es muy bueno, dormir es bueno, pero dormir es malo. Porque hay gente que duerme todo el día, no hace nada todo el día. Entonces ya no deja de ser bueno. Deja de ser bueno y se convierte en algo pecaminoso. ¿Por qué? Proverbios, otra vez, le tira bien fuerte a los perezosos. Dice, ay de ti perezoso, que te la pasas todo el día echado en la cama. Dijo, así como está la pereza, dijo, así pronto vendrá la pobreza. Como hombre armado y como león rugiente, así vendrá la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano no está ahí echado ahí tirado esperando que le caiga todo. El cristiano es una persona que está activa. Siempre está pensando, siempre está concentrada en buscar las cosas que son provechosas espiritualmente para él. Entonces, llamamos esto el principio de conveniencia. ¿Esto que voy a hacer me conviene? ¿Dormir más de lo que debo de dormir me conviene? ¿Está bien? ¿Verdad? Ahora, si yo sé que tengo diabetes, ¿comer lo que no debo de comer realmente me conviene? ¿Verdad? Si yo tengo que tomar tal o cual decisión, me conviene, es lo que está aquí diciendo Pablo, esto me conviene, esto me va a aprovechar, espiritualmente me va a mejorar, va a hacer que mi testimonio sea de más impacto para la gente que no cree, va a ser de buen testimonio para los hermanos. Una vez un muchacho me preguntó, allá cuando estaba de pastor en Abenacer, me dijo, hermano, quiero hacer, no voy a decir qué, porque no lo quiero quemar, ¿verdad? Hermano, quiero hacer esto, y ¿usted qué piensa, pastor? ¿Está bien o está mal? Le dije, mañana es domingo, ¿verdad? Sí, pastor, mañana es domingo. Bueno, mañana en el culto de la mañana te vas a parar ahí al frente y lo vas a hacer. Ah, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues es que está mal. Bueno, ya te respondiste. Y como que no pescó, ¿verdad? Le dije, mira, si estuviera bien, no habría ningún problema que lo vieran los hermanos, porque nos vamos a edificar en ello, ¿verdad? Pero como no es correcto, entonces, no, pues sí, tienes razón. No, entonces no lo voy a hacer. No lo hagas. Y es que, hermanos, como no tenemos aquí a Jesús aquí presente, por eso muchas veces se nos hace fácil hacer las cosas, ¿verdad? Pero la realidad es esta, usted tiene el Espíritu Santo, ahí está Cristo.
Y usted se puede esconder donde usted quiera, y el más mínimo pensamiento que usted lance en contra de alguien o algo, Dios ya lo sabe. Y ya quedó registrado, ¿verdad? Así como cuando mandamos un WhatsApp que dice, visto a tal hora, a tal hora, así Dios lo ve y dice, híjole, ya lo vi. Y en ese momento es cuando uno hay que decir, Señor, perdona. En ese momento, no se espere, hermanos. Pida perdón en ese momento y no lo vuelva a hacer. Por eso hablamos de la mortificación del pecado. Me debe de mí preocupar las cosas que estoy haciendo. El problema, hermano, no está tanto en las cosas que hago, sino los motivos que me llevan a hacer, ¿verdad? Que fue lo que yo le quise mostrar a este muchacho. La acción es un resultado de la voluntad y afecto que proviene del hombre, que viene del corazón. Si voy a hacer esto, ok, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Mi motivo es puramente bíblico? ¿O hay un pequeño ahí, como dicen, doble sentidillo para hacer esto? Segundo principio, edificación. 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta palabra edifica en el original griego quiere decir oikodome. Oikodome quiere decir construir una casa. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer aquí justamente en este principio es, ¿esto que voy a hacer me edificará? ¿Esto que voy a hacer, supongamos, este muro que voy a poner aquí realmente tiene una razón de ser? Porque muchas veces vamos a casas donde dice, oye, ¿por qué este está aquí? ¿Verdad? La vida del cristiano se construye como si fuera una casa. El cimiento es Cristo y lo demás son las cosas que vamos haciendo. Bueno, las cosas que usted está edificando, las cosas que usted piensa en edificar, ¿realmente son para glorificar a Dios? ¿O son monumentos a mi vanidad? ¿Verdad? Realmente lo que yo estoy haciendo va a edificar mi vida y la vida de los que están alrededor. Porque déjenme le digo, hermano, usted forma parte de un cuerpo. Todo lo que usted haga allá afuera, aquí se refleja. Somos un cuerpo, ¿se entiende eso? Si yo me pego en el dedo, ¿me va a doler todo? O nada más, no, sí, me pegué en el dedo. No, mi cuerpo se duele. Si usted no está buscando la santidad de Dios, este cuerpo se va a doler, este cuerpo se va a afectar. El cristiano, hermano, no es un ermitaño que vive allá afuera solo. Y no, hermano, usted forma parte de una familia. La familia de Dios. Y es algo tan bello, hermano, pero es algo que hay que cuidar. Por eso las relaciones entre ustedes tienen que ser relaciones sanas, estrechadas por los lazos del Espíritu. Lo contamos hace rato, ¿no? Por eso, amados hermanos, sinceramente, unos a otros. Y fíjense, de corazón, ¿qué quiere decir? Que mis afectos deben estar movidos a amar a mi hermano incondicionalmente. Y ese tipo de amor es el que edifica. Pero Jesús dijo, en estos conocerán que soy mis discípulos, en que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces ese es el segundo principio, el principio de edificación. Tercer principio, principio de elección. Filipenses 1, 9 al 11. Fíjese, dice ahí Filipenses capítulo 1, versículos de 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Principio de elección. ¿Esto que voy a hacer es lo mejor para Dios?
El propósito tuyo y mío, hermano, aquí en la tierra, ya siendo cristianos, es que todo lo que hagamos debe de glorificar el nombre de Dios. Absoluta y positivamente todo. Por eso tenemos que elegir entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Lo mejor, porque hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores, ¿verdad? En toda la vida hay cosas buenas, pero siempre hay cosas mejores. Y lo mejor, hermanos, no siempre va a ser lo que uno quiere. Porque Dios dice, yo sé lo que es mejor para ti. Dice en Jeremías. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Yo sé lo que es bueno para ti. Ahora puede preguntar, ay, bueno, hermano, entonces ¿cómo saber qué es lo mejor para Dios? ¿Cómo elegir lo mejor para Dios? Lea la Biblia, estúdiela, y ahí va a encontrar lo mejor para Dios. Cuando uno se equivoca, no es porque Dios se haya equivocado, somos nosotros los que elegimos mal. No podemos decir, no, bueno, es que fue la voluntad de Dios. No. Hay una clara distinción entre lo que yo quise ser por socarrón, ¿verdad? Y lo que Dios quería. Ahora, Dios en su misericordia, cuando uno se arrepiente, restituye, restaura, no todo está perdido. David la regó muy feo, sinceramente, pero Dios restauró. Pero ¿por qué David supo recurrir prontamente a quién? A Dios. Y inmediatamente fue y dijo, Señor, perdóname. Y escribió el Salmo 51. ¿Verdad? Principio de elección. ¿Esto que voy a hacer es lo mejor que le puedo dar a Dios? ¿Es lo mejor? Siguiente principio. Exceso. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la pregunta que nos hacemos justamente en este principio es, ¿esto que voy a hacer me atrasará en la carrera? No, en la carrera universitaria, no. Usted está en una carrera nueva ahorita. Está en la carrera por correr para ganarse a Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Debe usted preguntarse, ¿esto que voy a hacer me va a atrasar? Si fijan, aquí tenemos dos cosas. Tenemos el peso y el pecado. Y son cosas muy diferentes. Aquí lo que está diciendo el apóstol es que este peso que nos asedia no principalmente tienen que ser cosas malas. Pueden ser cosas a lo mejor buenas, pero que nos están atrasando en la carrera. Es un peso que no nos está permitiendo correr libremente. Pero tenemos que revisar muy bien, hermanos, que las cosas que tenemos en nuestra vida sean cosas que, aunque sean buenas, no nos estén perjudicando en la carrera que estamos ahora corriendo. Y el pecado que nos asedia es obviamente todas las cosas que se nos vienen en contra durante toda la vida. Hermano, no cargue usted con los pecados, entrégueselos a Dios. Eso usted lo va a atrasar simplemente. Mire, lo que el diablo hace a cada día es ponerse en su oído y decirle, mira, hiciste esto. ¿En serio? Yo no sé ni para qué eres cristiano. Mejor échate para atrás. Mira, otra vez fallaste. Ahí vas. Acabas de pedir perdón y otra vez. O sea que estás jugando. A ver, ¿dónde está eso que cantas y que el poder de Dios y cuán grande? Esa es la tarea de Él. Pero por eso uno de siempre debe tener puestos sus ojos en Cristo. Y entregarle todo eso a Dios. Eso se llama santificación, hermano.
el estarme yo limpiando día a día con la palabra y con la oración para correr libremente esa carrera. Entonces, llevamos a esto el principio de exceso. Esto me atrasará en carrera. Siguiente, ya de los últimos principios, siguiente principio, esclavitud. 1 Corintios 6:12, que ya lo estábamos leyendo. Esto que voy a hacer me pondrá en esclavitud. ¿Qué quiere decir con esto? Hay cosas o compromisos, o muchas veces que nos echamos, ¿verdad? Que en vez de beneficiarnos en nuestra relación con Dios, nos esclavizan. Y no nos permiten darle a Dios lo que deberíamos de darle. En Salmos dice, David dijo, gustad y ver qué bueno es Jehová. Él nunca, hermano, te va a dar algo que te vaya a perjudicar o que te vaya a esclavizar. Te va a dar algo que te va a impulsar a que corras esta carrera. El diablo lo que nos quiere poner son cosas que nos esclavizan, que no nos permiten correr con gozo la carrera. Por eso vemos muchas veces a tantos cristianos deprimidos, ¿no? Todos así, como que, híjole, otra vez a la iglesia. No. Ay, levantarme, híjole, no. ¿Verdad? Todas esas son cosas que Satanás utiliza para esclavizarnos y no permitirnos gozarnos de la presencia de Dios. Y para que lo recuerdes, hermanos, la presencia de Dios no se goza nada más los domingos en la mañana, es todos los días. Porque somos templo del Espíritu Santo. Así que el mismo gozo que usted siente aquí. Hay muchos pastores que dicen, hermano, hoy es domingo, olvide sus problemas y entrega al Señor. Hermano, yo les digo que no nada más lo hagan los domingos, hágalo todos los días. Todos los días entréguele todo eso al Señor y viva con el único propósito de glorificar su nombre en todo, santificándose, guardando su palabra. Dice Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a hacer mal, nos van a hacer un bien. Entonces llevamos a esto el principio de esclavitud. Evasivas. Siguiente principio. 1 Pedro 2:16. Nos debemos hacer una pregunta en base a 1 Pedro 2:16. ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? A ver, por ejemplo, la clásica situación del yugo desigual, ¿no? Pastor, una vez llegó una muchacha allá también a Benacer, no voy a decir quién es también para no quemarla, y me dice, fíjense que híjole, ya tengo novio, estuve orando, y no sé qué, y yo, muy bien, me da mucho gusto, ¿y de qué iglesia es? Y se quedó callada. Yo dije, no, es malo el cuento. No, fíjese que no es en ninguna iglesia, pero quiere venir a la iglesia y se va a convertir y me dijo que se quiere hasta bautizar y todo. Y yo, ay, pobrecita, bueno. Ay. Dios es claro, le dije, el yugo es igual. No. Si la Biblia lo dice, es porque no. Ay, pero pues todavía estamos en otros tiempos. No, dice, la Biblia dice que su palabra nunca va a pasar. Si desde un principio Dios le dijo a su pueblo que no se unieran con otros pueblos, ¿por qué ahorita habría de cambiar de idea? ¿En qué parte de la historia cambiamos la Biblia? ¿Verdad? ¿En qué punto? Y esta es justamente esta pregunta que nos debemos hacer. ¿Esta acción que voy a cometer va a encubrir mi pecado? Voy a decir, esto que voy a hacer, ¿lo voy a hacer para justificarme? Debemos tener mucho cuidado que nuestros motivos sean puramente bíblicos. Bíblicos, siempre en la Biblia. Siguiente principio, extralimitación. Romanos 14:2. ¿Esto violará el señorío de Cristo en mi vida? Jesús no es solamente su Salvador, hermano, también es su Señor y por lo tanto es su dueño. Entonces usted se tiene que preguntar si esto que usted va a hacer va
a de alguna u otra forma perjudicar el señorío que Cristo tiene en su vida? Porque una cosa es que Jesús sea mi Salvador y otra cosa es muy diferente, que Jesús sea mi Señor. Y Dios quiere ser ambos, porque Él te compró. Así que Él también debe ser el Señor en tu vida. Siguiente principio, y este es uno muy bueno. Ejemplo, 1 Corintios 8, 9 al 11. Esto que voy a hacer servirá de ejemplo, de ayuda para otros cristianos. Es decir, esto que voy a hacer, puedo dar testimonio al frente sin violar los estatutos que Dios pone en su palabra. ¿Va a edificar a la iglesia? 1 Corintios 8, 9 al 11. Lo que habla aquí Pablo es que lo que yo debo hacer también debe de beneficiar a mi hermano. También debe de a mi hermano también ayudarle. Porque lo hermoso de las pruebas entre los cristianos, hermanos, es que Dios nos permite pasarlas para después ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Oye, yo también pasé por esto. Y yo hice esto y así, ¿verdad? Y eso lo dice igual aquí en Corintios. Que la consolación que Dios tuvo contigo, tú también la tienes que tener con tu hermano. Igual. Siguiente principio de evangelismo. 1 Corintios, capítulo 10, todo el capítulo 10. Esto que yo voy a hacer va a conducir a otros a Cristo. Es decir, esto que yo voy a hacer va a ser como si Pablo también dijera en mí, imiten a mí como yo imito a Cristo. ¿Puedes tú decir eso, hermano, al mundo? ¿Saben qué? Sígueme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Eso es algo bien hermoso que podamos decirlo, ¿no? Oye, ven, porque mira, yo estoy siguiendo a Cristo, sigue mi ejemplo. Yo estoy siguiendo a Cristo. O utilizamos la excusa de los que no se quieren comprometer. No te fijes en mí, fíjate en Cristo. ¿Verdad? En mí no, porque yo me equivoco. No, hermanos, esto no cuenta. Debemos ser ejemplo, debemos procurar ser ejemplo. Siguiente y penúltimo principio de imitación, principio de imitación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y esta es una tendencia que nació en Estados Unidos, a lo mejor a los que están un poquito más conscientes de lo que pasa allá. Había una campaña que se llamaba What Would Jesus Do? Era una pulsera, ¿no? Que decía ¿qué haría Jesús? Yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer cada vez que hacemos algo. Bueno, ¿qué haría Jesús? Pero hermano, no nos hagamos la pregunta sin leer la Biblia. Porque aquí está lo que Dios quiere que hagamos y aquí está lo que hizo Jesús. La respuesta no nos va a venir. ¿Qué haría Jesús? Oye, fíjate que yo haría esto. No. Usted ya tiene el Espíritu, usted ya puede buscar a Dios. Ya puede buscar a Dios. Ya tiene lo necesario para buscar a Dios y para saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Por eso se llama este principio de imitación. ¿Qué haría Jesús? ¿Esto que yo voy a hacer lo haría el Señor? ¿Esto que yo voy a decir lo diría el Señor? ¿Esto que yo estoy pensando lo pensaría Jesús? ¿Esto que yo estoy enseñando lo enseñaría Jesús? Último principio, y el más importante quizás de todos. Principio de exaltación. Y la pregunta sería, ¿glorificará esto a Dios? 1 Corintios 10, 31. ¿Esto que yo voy a hacer va a glorificar el nombre de Dios? ¿Realmente Dios me va a ver y va a decir, buen siervo fiel? Bien hecho. Estoy de acuerdo con lo que hiciste, muy bien. O diría, no, pues, pues tú sabes, ¿no? Ahí tú, ¿verdad? Ya cuando te des cuenta que hiciste mal, pues me hablas, ¿no? Y veremos cómo resolvemos el asunto. Glorificar a Dios, hermano, quiere decir lo que estamos diciendo en un principio. Que esto que yo voy a hacer realmente sea con el único propósito de que el nombre de Dios sea levantado hasta lo más alto. Porque eso fue lo que quiso hacer Jesús.
¿Qué dijo Jesús cuando resucitó Lázaro? ¿A poco él dijo, yo resucité? Dijo, no, esto se hizo, dijo, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Ni él mismo, fíjense, se atrevió a colgarse esa medalla, se la dio a su Padre. Y tanto amaba Jesús glorificar a su Padre que él decía, yo no hago ni digo nada sin que mi Padre me lo diga. Y ese debe ser el actuar de cada uno de nosotros. Yo no hago, ni muevo, ni digo, ni decido nada sin que antes mi Padre me lo autorice. Porque tienes un Padre, es Dios. Dios no es un ATM, no es un cajero al cual yo voy y saco cada vez que, ay, ocupo esto, no, pues déjame voy. Necesito, gracias Dios por darme y algo. Ahí nos vemos ahí después a la quincena, ¿no? No, hermanos, dice, Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero, cómo nos gusta voltearlo al revés, ¿verdad? Primero busco las cosas por añadidura y luego ya después busco al reino de Dios y su justicia. Y no, hermano, el reino de Dios y su justicia es justamente esto de lo que hablamos ahorita mismo. Glorifique a Dios, hermano, en su vida. Es difícil, sí, es bien complicado. Se lo digo también, uno también batalla. Pero no es imposible. Él dijo que Él nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Usted tiene a Dios de su lado. ¿Sí se da cuenta que tiene al creador del universo de su parte? ¿O todavía no se da cuenta? Dese cuenta. Pero no por eso le falta el respeto. Sométase a Él. No hay nada más hermoso, hermanos, que someterse a Dios. Es duro, hermanos, porque como raza humana no estamos acostumbrados a ser dominados. No nos gusta que nos digan qué hacer. La historia del hombre siempre ha estado llena de uno sobre otro, y esto no acaba. Hasta el día de hoy vemos peleas hasta porque yo soy dueño de esta acera y aquí no te estacionas, ¿verdad? Y aquí no te pones porque yo pago municipio, ¿verdad? Entonces peleándonos por un pedacito de cemento, güey. Por eso el someternos a Dios es algo bien complicado, porque nuestro corazón está inclinado a no querer humillarse. Pero Jesús dijo que el que quiera venir en pos de mí, dígase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque nos inspira, Señor, a seguirte de una forma sincera, honesta, Señor. Ayúdanos, Padre, a día buscar, Señor, el ser más santos, Padre, el ser más hechos a la imagen de tu Hijo Cristo. Es algo bien difícil, Señor, porque la estatura de tu Hijo, Señor, es tan alta que es imposible de alcanzar, Padre, pero tú nos has llamado a ello. Es nuestro ejemplo a seguir. Y aquí, Señor, en esta vida que tú nos has dado, es el momento preciso para ser formados de acuerdo a lo que tú quieres que seamos formados. Señor, la salvación, Padre, es algo tan hermoso, Señor, pero ya es algo que tenemos que cuidar mucho, Señor. Pedro mismo lo dijo, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor, porque de ella, Señor, emana la vida. Padre, sin Cristo no hay nada, Señor. Gracias te damos porque lo podemos tener en nosotros. Gracias te damos porque podemos leer, estudiar y entender tu palabra. Padre, gracias te doy, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos glorificarte, Señor, pero que no únicamente pensemos que glorificarte es cantarte y leer tu palabra, sino que es un vivir día a día, Señor, que nuestras acciones reflejen esos motivos santos, Señor, que deben ser purificados a través de tu palabra para que tu nombre sea glorificado. Señor, vivir en ti, Padre, no es algo que sea triste, no es algo que sea de aflicción, Señor, sino que es un gozo tremendo, Padre. Es un gozo hermoso, Señor, el vivir para ti, Señor. Y que a pesar de que a veces las tormentas nos pueden sacudir, a veces los sinsabores de la vida y cualquier tipo de situación que traiga a nuestra alma intranquilidad, Padre, tú prometiste, Señor, que ibas a estar a nuestro lado. Y en ello confiamos, Señor. Bendice a esta iglesia, Padre. Gracias te doy porque me das la oportunidad de estar aquí con ellos y compartir tu palabra. Señor, guíales
en todas las decisiones que tengan que tomar, Padre. Llévales a propósito bajo el cual tú los reúnes aquí cada domingo, Señor, y cada día que ellos buscan tu rostro, Señor, que ellos no solamente como iglesia te busquen, sino que cada quien aquí presente en su día particular busque tu rostro cada día para que sea beneficioso para este cuerpo, Señor, y que crezcan, Padre, no solamente en número, sino que principalmente en calidad de vida espiritual, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo.